Bueno, mis queridos hermanos, una vez más estamos alrededor de la palabra del Señor para que el Señor nos hable y realmente nos pueda servir para nuestra vida en cuanto a la doctrina, ¿sí? Y en cuanto a la vida práctica. Vamos a orar, vamos a introducir con una oración como el Señor se merece. Él se merece honra, gloria y alabanza. Dios del cielo y de la tierra, tuyo es todo lo que hay y lo que en él habita. A ti te damos la gloria, el dador de vida, la vida no solamente biológica sino espiritual. Cuando estábamos separados de Cristo, solamente por tu gracia nos has unido en esta vida vinculante, en nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado, y ahora nos has comunicado no solamente la vida de comunión contigo, Padre mío, sino a través del Espíritu Santo, en todo momento y en todo tiempo, para poder orar, pedir, alabar, agradecer, interceder, solamente por gracia. Espíritu Santo es el que nos asiste, y oramos en el nombre de Jesús al Padre, para que cada persona que pueda ver el video y escuchar tu palabra, Señor, con Biblia en mano, pueda encontrarse contigo, con el Dios que vive, con Cristo, Dios hecho carne, con el Espíritu Santo que ilumina el corazón, el entendimiento y saca las tinieblas para que pueda resplandecer la luz del Evangelio. Por amor a tu nombre, Señor, tú lo puedes hacer y tú quieres, Señor, en este día salvar a alguien, lo vas a hacer. Si has determinado que una persona pueda ver la luz, Señor, y ahora el caminar nuevo en ti, lo vas a hacer. Tú no te sientes imposibilitado de poder. Los corazones duros y los que te rechazan aún pueden ser doblegados por tu palabra. Creo en tu propósito, en tu voluntad, pero descanso en tu soberanía hoy y siempre. Amén. Como es el título de esta prédica, ¿otra vez amarrados al yugo de esclavitud? Amén. El tema es, ¿por qué no debemos caer de la gracia? La pregunta es, ¿qué significa caer de la gracia? Desligarse de la gracia. ¿Qué se ha entendido por esto de caer de la gracia? Entonces, como título, vamos a hacerlo bien simple. ¿Qué es caer de la gracia? Según el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículo 4, es el versículo clave de donde muchos agarran ese solo versículo y de ahí hacen doctrina, hacen enseñanza diciendo que la salvación se pierde. Ahora, recomiendo, hermanos, y cualquier persona que lea las Escrituras, no agarren un versículo fuera del contexto, ya sabemos toda la frase, porque para eso hacemos un pretexto. Pero tampoco agarremos un versículo para enseñar y hacer doctrina ese versículo, cuando tenemos que ver de manera análoga y comparar con toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis. En cuanto a la doctrina, sobre todo, no podemos agarrar un versículo y afianzarlo y enseñarlo como un dogma cuando está dentro de su contexto. Estamos sacando la fuerza de lo que viene hablando el autógrafo en este sentido, o el autor, el apóstol Pablo, o el que escribe, porque el autor es divino, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo, pero no inspiró al apóstol Pablo a decir Pablo hace esto, sino que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Y la información de las Escrituras son inerrantes e infalibles. Fueron esa información en la mente del apóstol Pablo, lo cual él escribió. De hecho, van a haber detalles en las Escrituras donde se menciona al apóstol Pablo, aún en Gálatas, que él era muy cuidadoso de las tradiciones, lo cual habla de las tradiciones judías, y era un aspecto negativo en cuanto a lo que venía y se recomienda en la gracia. El apóstol Pablo muestra también en Hechos, en su conversión, Hechos 9, cómo él era perseguidor siendo Saulo de Tarso y perseguía a los cristianos. Y cuando Jesús resucitado se le aparece en el camino, él se identifica con los cristianos. Literalmente, él estaba persiguiendo a los cristianos, a las personas, las sacaba de las casas, los llevaba presos y otras cosas. Sin embargo, cuando Jesús se le aparece a Saulo de Tarso, el perseguidor y celoso de la ley, como él lo dice, fariseo de fariseos, él pensó que estaba haciendo algo bueno porque estaba persiguiendo a los seguidores del impostor que hace poco había muerto en la cruz y que decían que ese era el Mesías de Israel. Imagínense ese cuadro tan grande. El judío fariseo de los fariseos, de la tribu de Benjamín, más celoso que todo en la ley. Y él va a hablar de la solamente
justificación por la fe en Cristo Jesús. Cuando se encuentra con el Señor resucitado en el camino, le dice: ¿quién eres, Señor? Esa palabra Señor es Kyrios. Muchos, no sé por qué malinterpretan, piensan que se arrodilló delante de él. No, le dijo: Señor, ¿quién eres tú, Señor? Cuando Jesús le dice: yo soy Saulo, o le dice: ¿a quién tú persigues? Sin embargo, Saulo le estaba persiguiendo a los cristianos. Pero Jesús, en la vida vinculante con sus seguidores, los cristianos, porque estamos en Cristo, justamente, dice que a mí me estás persiguiendo. El apóstol Pablo habrá tenido un terremoto en su corazón, en su mente, conforme a la información que estaba recibiendo, porque era algo nuevo. Este Cristo que murió en la cruz era el Mesías que tanto la ley y los profetas habían anunciado, y hacia adelante las profecías que fueron cumplidas. Al que él estaba rechazando y a los cristianos que estaban persiguiendo eran los que estaban en el camino de la verdad y la vida. Este apóstol Pablo es el que escribe a los Gálatas, ¿sí?, en la provincia de Galacia, una provincia romana, porque el imperio romano estaba subyugando todo lo que era bajo el imperio romano. Por eso las provincias eran romanas. Ahora, él escribe hacia Galacia, a los Gálatas, que están en Asia Central, lo que hoy es la actual Turquía. Hemos hablado de esto entre el año 50 y 54, posiblemente el primer viaje misionero entre Hechos 13 y antes del concilio de Hechos 15. El gran problema que el apóstol Pablo había enseñado a los gentiles mayormente, que solamente la fe en Cristo salva, y se habían convertido solamente a través del Evangelio de la Gracia, porque el Evangelio de la Gracia proclama la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La única condición es creer. ¿Qué pasaba con los judíos, los judaizantes, que decían que no solamente la fe en Cristo salvaba? Pues si ellos no añadían a esa fe la circuncisión, por ejemplo, o la obra de la ley, no eran salvos. Tenían que tener la fe más Moisés, la ley. Esto el apóstol Pablo resistió fuertemente y escribió 6 capítulos. 6 capítulos de los cuales, los primeros 2, en la parte personal, muestra su apostolado y cómo él recibe la revelación de Dios, no por hombre, sino por Dios mismo. Capítulo 3 y 4 va a mencionar la parte doctrinal, donde está la enseñanza de la justificación solamente por la fe. Y muestra la esclavitud, con la alegoría también, ¿sí?, y la libertad, Agar y Sara. ¿Para qué? Para introducir en el capítulo 5 y 6 de la libertad que tiene el cristiano, ya la vida práctica. Entonces, la parte crucial, el clímax, está en el versículo clave de toda la epístola, es capítulo 5, versículo 1. Lo voy a leer para darle fuerza al texto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Habla en plural, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo era para algo de servidumbre, algo de servicio, algo de esclavitud, algo de control. El yugo tiene que ver mucho con la palabra que se usaba para los animales. Entonces entendemos que acá no está hablando que no vuelvan de vuelta a los pecados como cuando eran paganos, no está hablando de eso. Porque ellos habían sido convertidos por la palabra del Evangelio de la Gracia. Entonces, ¿por qué iban a ir a un yugo o se iban a someter a algún rito de esclavitud del cual ellos no habían sido libres? Como gentiles no tenían la ley de Moisés. Estos judaizantes le promovían y le decían que esa fe en Cristo, ese que murió en la cruz, no iba a ser de su salvación si ellos no guardaban la ley de Moisés. Encontramos paralelos muy grandes cuando vamos al libro de los Romanos con Gálatas, así como la carta de Efesios con Colosenses. Por ejemplo, voy a hacer un paralelo. Cuando ustedes agarran la carta de Efesios, van a encontrar que muestra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero cuando van a Colosenses, van a ver la plenitud que lo llena todo en todo, que tiene que ver con Cristo. Cristo, la cabeza del cuerpo. Cuando vamos a Romanos, vemos que el apóstol Pablo enfatiza una y otra vez la justicia de Dios, manifestada plenamente, en forma consumada, completa, eficiente, eficaz y efectiva en aquel que cree, que tiene que ver con la justificación. Pero la justicia de Dios es Cristo. Y muestra la verdad, la única manera de ser justificados a través de Cristo, es el único camino. Son Romanos.
Cuando vamos a Gálatas vemos lo que no es la justificación por la fe: las obras, los méritos humanos y el legalismo. Así que vamos a poner un poco de atención a esta palabra que es muy importante. ¿Qué es caer de la gracia? ¿Qué se ha entendido por caer de la gracia o desligarse de la gracia? Vamos a dar lectura, lo vamos a dividir del capítulo 5, versículo del 1 al 3 y versículo del 4 al 9. En el 4 está el versículo clave, pero el versículo clave de toda la epístola, no se olviden, es el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con las que Él os llamó o hizo libre, como dicen otras traducciones. Entonces no podemos decir que el autor le está hablando a inconversos. Nunca a un inconverso le va a decir que cayó de la gracia. Esto es a cristiano. 9 veces el apóstol Pablo en la epístola, en los 6 capítulos, le dice: hermanos, eran convertidos. No es un asunto de pérdida de salvación, es un asunto de perder la comprensión, no de Cristo, sino de la gracia. Y lo vamos a ver. Versículo 1 al 3, capítulo 5, Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida: el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Vamos al primer bloque. Y ahora vamos a pasar al segundo. Versículo 4 al 9. De Cristo os desligasteis. Os desligasteis o fuisteis desligados, ¿sí? Es lo mismo. Los que por la ley, los que por la ley os justificáis. Ahí está la clave. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe o por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura en la Escritura la vemos siempre como un símbolo de corrupción, de que fermenta todo lo demás, de que corrompe. En ese sentido tiene que ver con una herejía o con una falsa doctrina o con hacer del Evangelio de la gracia poco, menospreciarlo, menoscabar la obra de Cristo. Esto es muy interesante, porque ahora cuando vayamos, hay tres palabras muy importantes en los 3 primeros versículos. En el versículo 2 dice: he aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, primer punto, nada o de nada aprovechará Cristo. Primer punto, si circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. En el versículo 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Obvio, primero, de nada aprovechará Cristo. Segundo, está obligado a guardar toda la ley. Versículo 3. Y la triste realidad del versículo 4, cuando dice: de Cristo os desligasteis. Justamente la gracia es favor inmerecido de Dios. Dios deviene en gracia en Cristo Jesús. Gracia es el método, porque a través de la gracia Él te va a justificar solamente por la fe en Cristo Jesús. El medio es la fe. Pero la gracia es el método para que no hay ni obra ni méritos humanos por el cual podamos justificarnos delante de Dios. Somos salvos solamente por gracia. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Entonces la gracia no solamente es favor inmerecido. La gracia también es capacitación divina. La gracia es por la cual fuimos salvos. Y no solamente fueron salvos los hermanos Gálatas cuando se han convertido al Evangelio o han conocido a Cristo, o como dice Pablo, Él nos eligió a nosotros, sino que ahora la forma y la manera de conducirse tiene que ser en la esfera de la gracia. El apóstol Pablo les recuerda la posición que tenían en Cristo, pero no estaban viviendo la vida espiritual abundante porque se estaban deslizando.
si ellos se circuncidan, se hacen responsables de guardar toda la ley. ¿Qué es esto de guardar toda la ley? Hay personas que piensan que tenemos que guardar la ley de Moisés. Esto es una locura, es imposible. Hagan de cuenta que voy al supermercado o a un restaurante. Voy a hacer una ilustración bien simple. Y entro y selecciono la mejor comida para mí, lo que me gusta, pero lo que no me gusta no lo tomo. Los judíos no podían hacer eso, tenían que guardar toda la ley. No podían guardar de repente el sábado y no guardar la Pascua. Vemos que en eso todos han fallado, no han podido guardar perfectamente la ley, porque la ley no está para ser justificados, por la cual puedan decir, nosotros guardamos la ley, somos salvos. Es interesante que Romanos 10:4 dice Jesús, Pablo dice, 10:4 de Romanos, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La justicia de Dios es Cristo, y el fin de la ley es Cristo. No dice que Cristo es el fin de la ley moral, no dice que Cristo es el fin de la ley ceremonial, no dice que Cristo es el fin de la ley sacrificial. No, la ley es un bloque, como dice Santiago 2. El que transgrede un mandamiento, una ley, se hace culpable de todos los demás. ¿Se dan cuenta de la importancia de poder entender la gracia? El favor inmerecido, que ni vos y yo hicimos algo por la salvación. Fue Dios Padre que nos eligió, Cristo que nos rescató con su preciosa sangre, y el Espíritu Santo que nos vincula a la obra de Cristo solo por su gracia a través del Evangelio, que Él murió, fue sepultado y resucitó. Ni vos ni yo creíamos en Cristo antes, y tenés que saberlo. No es un problema de la salvación y pérdida de salvación. Es un problema que los cristianos estaban siendo afectados por los falsos maestros judaizantes que le querían poner la fe más las obras para salvación. Los querían hacer circuncidar. Voy a ser bien fuerte en esto que voy a decir. Le estaban dando más valor a la sangre del prepucio, de un acto físico, algo externo, que de manera indiferente no trae nada a nosotros eso, menospreciando la sangre expiatoria de Cristo. Vamos de vuelta. La circuncisión fue mandada como una señal para el pueblo de Israel, pero Dios ya la había mandado antes en cuanto a Abraham para separarlo para Dios mismo. Era una señal externa, pero era para decir, Abraham yo lo elegí y separado del mundo. El pueblo de Israel no pudo aún, ni teniendo la circuncisión, guardarse en santificación. A ustedes no le aprovechará nada la circuncisión externa. La sangre de Cristo los rescató. Le habla que ellos les ha dado el Espíritu Santo que clama Abba Padre. Ellos podían, en decir de esta manera, reducir los hábitos pecaminosos, las pasiones descontroladas que habla más adelante en Gálatas, andando en el Espíritu. Pero si se volvían a la ley, de nada aprovecharía a Cristo. Entonces estas palabras son muy importantes. Caer de la gracia no es caer de la salvación, es perder la comprensión del favor inmerecido. Oh Gálatas insensatos. Primer punto interesante. Vimos 3 palabras en esos versículos del 2, 3 y 4. Primero, que nada aprovechará a Cristo. Segundo, que estaban obligados a guardar toda la ley. Y tercero, que se desligaron de Cristo como resultado. Cuando nosotros vemos que en Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley, el cumplimiento de la ley, la gente enseguida dice, ¿vieron que Cristo cumplió la ley por nosotros para que ahora cumplamos la ley de Moisés? No. La ley del amor es el código nuevo que existe. Sigan conmigo a Gálatas 6:2, por ejemplo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. La ley del amor. Está hablando de un hermano, en el contexto, que está por debilidad en algún pecado y hay que ayudarlo con espíritu y mansedumbre y restaurarlo. Es como poner, la palabra en griego, un hueso en su lugar para que él pueda caminar bien. Es como equipar a un soldado que va para la guerra y no va desprovisto de armas, sino que va con toda la provisión necesaria. Es como cargar en un barco todo lo necesario para su viaje. No tiene nada que ver con cumplir la ley de Moisés. La ley del amor tiene que ver con que estamos en Cristo y ahora tenemos una vida para poder andar en Él, controlados por el Espíritu Santo. Si ustedes se vuelven a la ley de Moisés, sí o sí va a aflorar la carne. El gran problema de las personas
Y de esa, no sé, yo nunca he tenido ese conflicto de querer guardar la ley de Moisés. Pero hay cristianos, evidentemente, que les gusta el legalismo y la forma dictatorial. Se quieren someter a algún yugo de esclavitud cuando ellos no tuvieron un viejo pacto como Israel. No son de ninguna de las tribus, ni Ben Asher, ni Ben Neftalí, ni Ben Zabulón. Sin embargo, creen y se hacen judaizantes. Habiendo conocido la gracia de Cristo por la cual fueron justificados solamente por la fe, quieren vivir una vida en cuanto a santificación guardando la ley de Moisés. Esto es una locura. Esto es muy triste. Esto de ligarse de Cristo. Esto no tener comprensión y dejar sin efecto, dejar nulo, vacío. Y eso es lo que vamos a hablar en cada uno de estos momentos. Versículo 4. De Cristo os desligaste por la gracia, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu Santo es donde aguardamos la fe. La esperanza de la justicia, porque la fe es un don de Dios y la justicia tiene que ver con Cristo. Si yo voy a los rudimentos de la ley, la justicia sería por obras. Entonces me desligo ¿de qué? Del favor inmerecido. ¿De qué caigo? ¿De la salvación? No. ¿Caigo de Cristo? Tampoco. Pierdo la riqueza. Soy un esclavo, pero no solamente un esclavo que pierde su libertad, sino un esclavo que está en bancarrota porque no puede vivir su vida espiritual abundante. Por eso Gálatas capítulo 5, versículos 5 y 6 muestra cómo es el andar cristiano a través del Espíritu. Y lo leo. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, la esperanza y la justicia. Ese es el andar. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ningún acto externo, ni tampoco porque sea gentil ni judío, nada. Sino la fe que obra por el amor. La ley de Cristo es la que obra por el amor. En todo el contexto nos está diciendo, estad pues firmes, mantener esto. Vamos a luchar por esta libertad que Cristo ya nos hizo libre. Está hablando a convertidos, está hablando a conversos, está hablando a cristianos, está hablando a hermanos en la fe, que habían recibido el Espíritu de gracia y ahora querían volverse a ciertos ritos y legalismo. Ahora, 3 aspectos importantes. Primero, Gálatas capítulo 3 nos va a mencionar, versículo 1, ¿quién nos fascinó a ustedes? ¿Quién nos embrujó a ustedes? Los causantes, ¿quién eran? Los judaizantes, los judíos que no creían en Cristo como el Mesías, sino que tenían que decirles que tenían que circuncidar y guardar a Moisés para ser salvos. Ninguna persona jamás se ha salvado por guardar la ley de Moisés, porque nadie lo ha guardado perfectamente, sino que Cristo la cumplió. Otros entienden que Jesús vino a cumplir la ley, pero no la desactivó. Sí, hermanos, abolió la ley, porque la cumplió, la desactivó para el judío, porque la ley, aquel que la quiera cumplir y se hace transgresor, está bajo maldición. Y para los judíos que creían en Cristo tenían que divorciarse de la ley, morir a la ley, porque sabían que no podían cumplirla, y ahora sí, resucitar con Cristo para una nueva vida y vida abundante. Así fueron los discípulos. Y si ustedes ven bien, Gálatas capítulo 2, versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y era interesante el nosotros que usa Pablo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuál es el gran problema de haber caído de la gracia? Es justificarse por algo que no puede resultar en salvación. El haber entendido, primeramente, que Cristo los salvó, que Cristo los escogió, y era tratar de buscar a través de la vida y la conducta mortificar la carne, cambiar la vieja naturaleza o hacerle obedecer la ley de Dios a la vieja naturaleza. Ese gran error va a durar muy poco tiempo. Van a tratar de mortificarlo por un poco tiempo, pero va a desobedecer porque no piensa según Dios, no ama a Dios y no quiere hacer su voluntad. Entonces el apóstol Pablo dice: de nada aprovechar a Cristo. Miren que si ustedes se circuncidan tienen que guardar toda la ley. Le está diciendo que la vida abundante no la iban a tener, no estaban disfrutando. Somos libres en Cristo, no para hacer lo que queremos,
sino para hacer lo que debemos hacer. Y su Espíritu Santo, al morar en nosotros, nos indica al ser controlados y guiados por Él. Andad en el Espíritu, dice versículo 16, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta que no hay manera de justificarse bajo las obras? ¿Cómo los Gálatas podrían vivir una vida abundante desligándose de Cristo, haciendo un poco una salvación tan grande como lo mismo que en el libro de Hebreos? Ahora vemos tres cosas interesantes. Primero, los que lo fascinaron. ¿Quién nos embrujó? Estos falsos maestros. Hermanos, tengamos cuidado. ¿Por qué no solamente los falsos maestros? Cualquiera de nosotros que tiene comezón de oír, el deseo de oír a alguien, también es responsable por seguirlo. El apóstol Pablo le estaba diciendo, ¿los qué? ¿A quién le está hablando? A los Gálatas que se habían convertido. Fíjense qué interesante el versículo 7. El versículo 7. Corríais bien. Cuando uno está corriendo, ¿sí? Muchas veces, por táctica, he corrido cross de 2.500 metros, no mucho, pero uno por táctica va observando, va bichando los que vienen detrás, ¿no? Y va acelerando un poquito más, ¿sí? En lo que es resistencia. Sin embargo, nunca uno pierde su objetivo de ir hacia adelante. Esto parecía, o decirles, ustedes estaban corriendo bien, seguían sus ojos puestos ahí en Cristo, como habían aceptado el Evangelio, lo habían recibido con mucha diligencia, ¿no? Y responsabilidad también, pero alguien los estorbó, alguien en el camino le empezó a persuadir, como a embrujar, como a fascinar con palabras persuasivas que lo están haciendo desviar del camino y lo están sacando del objetivo que es la meta, es seguir hacia el final. Acuérdense, hermano, el tema no es tanto la partida, el tema es que lleguemos con la antorcha en la mano y con la lumbrera en nuestra antorcha. No solamente llegar todos derrotados, sino llegar para el galardón, la recompensa que el Señor tiene para nosotros. Ese es un poco el tema de vivir la vida cristiana. Cuando dice que Jesús, aún hablando dentro de los evangelios sinópticos, Mateo 11, 28, muy nombrado, venid a mí todos los trabajados y cargados, tanto por el pecado, por la vida, lo que sea, habla una palabra interesante en el griego, mi yugo es fácil, es bondadoso, es benigno. El yugo, la misma parte, descansemos en Él. El que está en Cristo ahora puede vivir sobre la salvación que fue por gracia, vivir en la esfera de la gracia. Si vos te desligas de Cristo, caes de la gracia, del favor inmerecido. Entonces siempre vas a poner alguna obra para que justificarte delante de Él y hacer de vos tu salvación. Sin querer vas entrando en esa rutina, esa cotidianidad de colocar ciertas cosas y te puedes promover como un gran religioso, un gran legalista, cumpliendo ritos externos. No comas, no manejes, no hagas como Colosenses. Hermanos, los tópicos importantes en Gálatas es la gracia para ser controlados y guiados en el mundo, en la vida cristiana, como testimonio y en comunión con Cristo. No es la ley. Entonces, escuchen bien. El caer de la gracia no tiene que ver con pérdida de salvación, sino que tiene que ver con una vida de comunión en Cristo, con Cristo, a través del Espíritu Santo, siendo controlados por Él. Primer punto, fueron fascinados por ellos. Segundo punto, Gálatas capítulo 1 del 6 al 9 dice que otro evangelio, ¿quién predicó otro evangelio? No es que haya otro evangelio, está hablando de un evangelio falso. Porque el evangelio verdadero solamente es por gracia. Entonces, si hay otro evangelio, es por obra de la gracia habéis caído. Primero te fascinan, porque están presentando otro evangelio. Y tercer punto importante, te volvés a un rito de la ley y del legalismo, un ritual de lo cual ningún efecto trae. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Voy a leer esos tres versículos para que ustedes lo tengan claro. Gálatas 3.1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Habían aceptado la gracia, Cristo le había sido revelado a ellos por medio de la información de la palabra del Señor.
El apóstol Pablo les había predicado, la iglesia había sido fundada, crecía, pero entraron falsos maestros. Porque en sus 3 viajes misioneros Pablo consolidaba a los santos. Pablo iba y veía cómo estaban los santos en la verdad, si caminaban. A algunos le decía hermanos fieles, porque estaban en fidelidad. A otro le dijo hermanos santos, pero no los alabó por la fidelidad, porque se introducían herejías. Se querían ser sabios unos más que los otros. Faltaba el amor por más que tenían todos los dones. A otro le dijo, saquen como a los corintios, la inmoralidad, el pecado. Ustedes están entre ustedes aplaudiendo, pero está el pecado entre ustedes y no lo están viendo. A los gálatas, en todo caso, dijo, ustedes han empezado por la gracia y ahora quieren terminar por la ley. Entonces es un tema de doctrina importantísimo. La salvación es solamente por medio de la fe, pero es por gracia. La salvación no descansa en la fe tuya ni mía, descansa en la gracia, en la obra de Dios. Es el método que Él usa para justificar al pecador. Dios declara justo al pecador solamente por gracia, y es un favor inmerecido. Si vos y yo queremos poner algo, alguna ayuda, algún mérito humano, alguna obra ajena a la obra de Cristo, nos caemos de la gracia. Empezamos a vivir vidas, valga la redundancia, no en victoria, ni vidas espirituales ricas, sino pobres. Acordate, no solamente cuando no somos libres somos esclavos y estamos bajo yugo, sino que estamos en bancarrota. Cristo nos hizo libres. Estad por firme en la libertad con la que Él nos llamó. Primero, ya habían entrado en la gracia, porque ya eran salvos ellos. Entonces el versículo 4 del que hablamos, es interesante la palabra, cuando dice, ¿qué os fascinó para obedecer a la verdad? Dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ellos habían conocido de la verdad. ¿Y quién los fascinó a ustedes para no obedecer a la verdad? O sea que no solamente los maestros, los falsos maestros, van con palabras persuasivas para atraer la atención de estos oyentes, sino que te hacen a vos y a mí no obedecer a la verdad. Primer punto. ¿Y qué es no obedecer a la verdad? Se incorpora lo que es un falso evangelio, en vez de ser por gracias por obra. Eso lo leemos en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado el que los llamó por la gracia de Cristo para abrazar otro evangelio. ¿Se dan cuenta? Tienen la consonancia. La tónica importante, estar firmes en la libertad con la que Él nos hizo libres. ¿Quién los fascinó a ustedes para no obedecer a la verdad? ¿Y qué es no obedecer a la verdad? Mantenerte bajo un yugo de esclavitud. Mantenerse bajo, no está hablando volviendo a los pecados paganos, sino cualquier yugo de esclavitud que te hace no vivir en la libertad de Cristo. Como cristianos nos podemos poner cosas externas que no nos hacen a la salvación. Y pensamos que por cumplir ciertos ritos, aún en la iglesia donde nos congregamos, pueden tener alguna eficacia o alguna importancia en cuanto a la salvación, sea vestimenta, comida, ceremonia. Hermanos, ningún cristiano está obligado a circuncidarse. Ningún hermano está obligado a guardar ciertos días ni comida, menos sacrificios. Si no, en vano murió Cristo. Ese es el sentido. El que los fascinó, los van a hacer no obedecer a la verdad. Incorporan otro evangelio que es el falso, el de las obras. Y tercer punto, capítulo 4, versículo 9. Dice de esta manera: pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoció a ustedes, ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a esclavizarse? Ustedes son gentiles, ustedes no tienen la ley de Moisés, pero se quieren poner bajo un yugo de esclavitud. No está hablando de ser esclavos de Cristo en su vida, esclavos bajo la ley de Moisés. No necesitan ser circuncidados ustedes. ¿Cómo es la manera que se presenta en Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12? Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Fíjense la manera del andar cristiano. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo habla a los Gálatas la forma del andar cristiano. Es por el Espíritu, pero es en la gracia. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Lo podrán hacer ellos
¿O nosotros guardando la ley de Moisés? ¿No se dan cuenta que la vida piadosa solamente puede ser y deviene y resulta de tener una posición, entender una posición que tenemos en Cristo? Porque fuimos salvos por gracia. Pero ahora vivir en la misma gracia, en la esfera de la gracia por la cual somos controlados por el Espíritu. Pero si queremos guardar la ley de Moisés, ahí aflora la carne y las obras, porque no podemos ser justificados bajo la obra de Moisés ni la ley de Moisés. Dios nos llamó en Cristo para sernos libres. ¿Qué es caer de la gracia? Caer, la palabra caer es ekpipto, caer en algo, falta de comprensión en algo. Cuando la palabra dice fuisteis desligado, es interesante en el griego, fuisteis desligado, que viene de la palabra katargeo. Katargeo es dejar vacío o nulo, sin efecto, no inexistente, aniquilado, destruido. Es dejar sin comprensión. Todo lo que hizo Cristo es dejar sin comprensión la gracia, perder la comprensión de la gracia, no de Cristo, porque ellos estaban en Cristo, pero no estaban comprendiendo el favor inmerecido, se estaban desviando por un evangelio diferente, que tenían que hacer algo para estar totalmente completos. Entonces no aprovechará nada a Cristo. ¿Vale más la sangre del prepucio de una señal externa que la sangre expiatoria, la cual Él quitó todos nuestros pecados? ¿Cómo van a hacer para cuando en algún momento tengan una caída literal o alguna culpa de algún pecado? ¿Cómo van a hacer para salir adelante en alguna obra de la carne o alguna actitud mala si ustedes quieren cambiar la vieja naturaleza bajo la ley encima? Cuando la ley en sí, vemos que la ley, el apóstol Pablo lo dice en Corinto, va a que potenciar el pecado para que sea pecaminoso en gran manera. Cuando el hombre quiere guardar la ley, a lo único que se está sujetando es a mostrarse cuán pecaminoso es el pecado. Pero cuando nosotros nos sometemos y estamos bajo la gracia de Cristo, vemos cuán grande es la justicia de Dios y sabemos que no podemos hacer más nada que rendirnos. Primer punto importante en cuanto a katargé es hacer nulo o vacío. Y tenemos varios términos en cuanto a la parte semántica. Es un campo muy interesante. Es inactivo, inoperativo, estático, como lo que dije hoy. Entonces no tiene que ver con perder la salvación. Cuando vemos el primer versículo al 3 de Gálatas 5, tiene que ver con perder la gracia, perder de vista la gracia. Pero cuando anda el versículo 4, de la gracia habéis caído, hasta el versículo 9, son los resultados que trae el haber caído, el haber perdido la gracia. Cuando uno dice perder la gracia, ¿se puede perder la gracia? Más vale que sí. En la vivencia, en la vida, el favor inmerecido se pierde porque estamos tratando de incorporar alguna cierta obra o algo que hacer para justificarnos delante de Dios. Llámese activismo, llámese agenda, llámese devocionales. Ciertas cosas tengo que hacer para mostrar una apariencia delante de los demás. O David o cualquiera, ser alabado ante los hombres. También eso es arrogancia delante de Dios. No nos podemos justificar delante de Dios porque Dios nos ha justificado en Cristo. Otro punto interesante. No solamente ya habían entrado en la gracia, sino que ya eran libres. Entonces, es más, solo pueden caer de la gracia, lo resalté hoy, los que han sido salvos en Cristo. Capítulo 10, versículo 4, acuérdense, Cristo cumplió la ley. Nosotros andamos en la ley obrada por el amor, por fe en Cristo. Nosotros no podemos cumplir la ley de Moisés. No soy judío tampoco para andar bajo un ayo que no, del cual yo no lo tenía como gentil. Hay personas que quieren hacerse esclavos de la ley, no siendo judíos. Ahora sí, un judío puede decir, nosotros tenemos a Moisés, y es muy importante para nosotros bien, ese judío tiene que divorciarse de la ley o morir de la ley como resultado de saber que el fin de la ley es Cristo, y aceptar a Cristo como una nueva relación para tener una nueva vida en Cristo. El judío no se salva por tener la ley de Moisés, el judío se salva en Cristo. Y vos y yo, como el apóstol Pablo lo dice, así habéis aprendido a Cristo. ¿Qué pasa con un cristiano que venía corriendo bien y ahora alguien con palabras persuasivas le dijo que tiene que hacer ciertas cosas o comportarse de cierta manera o hacer ciertas actividades
lo único que va a hacer es colocar un esfuerzo humano y un yugo que Pedro lo dice en Hechos 15, ni vuestros padres pudieron sobrellevar. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la gracia de Cristo? Es entender que Cristo lo cumplió todo. Es entender que nosotros podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros por la ley obrada en el amor. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Cristo Jesús hizo una obra de expiación y quitó el pecado del mundo, pero Cristo Jesús en mi vida y en la vida de mis hermanos ha perdonado todos nuestros pecados. La sangre expiatoria de Cristo no solamente es superior, es eficaz, eficiente y es efectiva en aquel que cree en Él. De nada va a servir Cristo, ni aprovechar Cristo, si vos y yo nos desligamos de Cristo, de la obra de Cristo que Él hizo, caemos de la gracia. Corremos el riesgo que ese caer de la gracia no solamente hace de nosotros vidas infructuosas. Por eso Lucas 13, versículo 7 habla de un árbol falso y fruto falso, para decir catargeo. Se usa la palabra, el apóstol Pablo lo usa en Gálatas, pero Lucas lo usa también, hacer sin fruto algo. Si queremos ser vidas abundantes, tenemos que estar siempre ligados, unidos a Cristo. Acuérdense, fuimos creados para glorificarle, pero para estar en comunión con Él. Separado de Cristo nada podemos hacer. El desligarnos de Cristo quiere decir separarte de Cristo. No perder la salvación, pero sí perder una vida abundante. Acordate, si te metes a cualquier yugo de esclavitud que no sea ser libre en Cristo, no solamente te haces un esclavo, sino que sos un cristiano que está en bancarrota. Dios Padre, te alabamos, tú eres bueno, eres fiel en gran manera. La obra que tú has hecho es completa. Las malas interpretaciones de estos versículos han generado a cristianos con rostros sombríos, con rostros tristes, frustrados, embargados por el activismo y el no poder cumplir ciertas normas. De hecho, tu iglesia única hoy en la tierra sufre por esto, porque predicadores, teólogos y también conocedores, en principio de la gracia, se han vuelto a guardar ciertas normas para justificarse. Líbranos de este error tan grande. Es una herejía en cuanto a materia de fe, porque solamente Cristo nos ha salvado por gracia mediante la fe. Y como dice Pablo en Efesios, esto no es de nosotros, es un don de Dios. Si se quiere justificar por la ley, en vano también murió Cristo. Están haciendo nula la obra de Cristo Jesús. Y cuando hablo nula la obra de Cristo Jesús, no hablo solamente de la muerte, hablo que no tiene efecto tampoco la resurrección, porque la resurrección es lo que ha hecho que podamos tener vida abundante. Porque así como Él resucitó y tiene vida, el Espíritu Santo que resucitó a Jesús entre los muertos vive en nuestras vidas para poder vivir vidas abundantes. Dios les siga bendiciendo a cada uno.